El principiante se cree intermedio, el intermedio se cree avanzado y el avanzado piensa que es principiante. ¿Cómo saber en qué nivel estoy? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy quiero hablarte de un tema que genera muchas dudas en el mundo del tango y que se resume en la pregunta: ¿cómo sé qué nivel de tango tengo? Una pregunta que varias veces tenemos que formularnos cuando vemos que se anuncia una clase para principiantes, intermedios o avanzados. Y luego resulta que vamos a la clase y nos damos cuenta que no podemos seguir ni al compañero más torpe, o que estamos más perdidos que pingüino en el Sahara. Y la verdad es que determinar si sos principiante, intermedio o avanzado en el tango no es una ciencia exacta, es un proceso gradual que se caracteriza por un desarrollo de tus habilidades y la adquisición de ciertos conocimientos. No obstante, ante la duda, te diría que hay algunas características que te pueden ayudar a identificar el nivel en el que te encontrás, y te lo voy a ir tratando de resumir por nivel, como para que quede claro. Por ejemplo, ¿a qué solemos llamar nivel principiante? Rápidamente te diría que por lo menos no tenés que caerte cuando caminás, ni hacer caer a tu pareja, y tenés que tener dominio de algunos movimientos básicos como la misma caminata y el paso básico tradicional. Pero también, dependiendo de si desempeñás el rol conductor o el rol seguidor, debieras saber indicar o realizar un 8 atrás, indicar o realizar un 8 adelante, un medio giro a la izquierda o un medio giro a la derecha. Y todo esto teniendo presente la circulación, es decir, desarrollar los movimientos en el sentido contrario a las agujas del reloj, que es como te vas a desplazar en la milonga. ¿Y si no lo hago, me desplazan? También, en función de hablar de la milonga, un principiante debería saber que esa circulación debe realizarse en el segundo o tercer carril, el que esté más cerca del centro de la pista, para no entorpecer el baile de los milongueros más experimentados. Y en tal sentido, conocer la estructura de una tanda, saber cómo se organiza una tanda para desempeñarse con fluidez tanto fuera como dentro de la pista. Ahora, todo esto sobreentendiendo que desarrollaste tu capacidad para conducir, para indicar movimientos a quien abrazás mientras realizás tus propios movimientos, y asimismo sobreentendiendo que desarrollaste capacidad para seguir, para interpretar a quien conduce, entendiendo que adquiriste una mínima percepción para ejecutar tus pasos. Y aquí entramos en otro terreno, porque un principiante no solo debe concentrarse en el estudio de la técnica, en la postura y conectarse con el piso si el objetivo es bailar en la milonga, sino también concentrarse en ir adquiriendo seguridad por más errores que cometas al principio. Aunque para evitar errores, como bien sabemos, la mejor manera de aprender o corregir es tomando clases con un maestro. Y no digo una clase, sino mantener una constancia que te permita hacerte una forma de baile, más allá de que esa forma vaya cambiando con los años. Pero abogo porque no cambies de maestro como si hicieras zapping. Y además, practica en tu casa, así tengas o no tengas pareja, como te conté en el video cómo aprender a bailar tango sin pareja. Anda a las milongas de nivel principiante, a las prácticas y fogueate. Con el tiempo vas a ver que llegará un momento en el que harás un clic. Ese momento que no sabes cómo ni cuándo ocurrirá, pero que empezará a revelar al gran bailarín o la gran bailarina que está en tu interior. ¿Y si en lugar de clic hago crack? Ahora, a veces nos confundimos cuando no sabemos si pasamos de nivel, sobre todo porque algunas escuelas te dicen principiante nivel 1, principiante nivel 2, principiante nivel 3. Por supuesto, siempre hay matices, pero para saber cuándo pasaste a nivel intermedio, existen algunos puntos que deben cumplirse sí o sí. Por ejemplo, como para empezar a hablar,
Algo que distingue al intermedio es que comienza a explorar movimientos, a sentirse más creativo y más seguro, y hasta siente una mezcla de alegría y orgullo en función de desarrollar la improvisación y combinar diferentes figuras o crear secuencias de baile. Todo un proceso que reditúa en encontrar la propia voz en el baile, algo no menor si consideramos que es el principio de la demostración de una personalidad dentro de la danza de tango. Si asumís el rol conductor, desarrollás confianza en tu habilidad de indicar movimientos, y si asumís el rol seguidor, vas sintiendo que podés interpretar a cualquier bailarín y responder con fluidez y precisión. Es el momento, diría yo, en que hay como un apetito voraz por aprender pasos y figuras, por entender o explorar diferentes estilos de tango y empezar a definirte por ahondar en uno de ellos. Y dentro de esto, algo que me parece importantísimo, comenzás a prestarle mucha atención a la música. Comenzás a comprender lo que significa la musicalidad, la cadencia y hasta cómo interpretar melodías y ritmos que imponen las diferentes orquestas. Vas construyendo una comprensión sobre lo que significa realmente el baile de tango. Y hasta agregaría que empezás a volverte un poquito obsesivo con el género. Un poquito obsesivo, un poquito obsesivo, un poquito obsesivo. Y es un momento algo definitorio, porque puede ser que cambies tu grupo de amigos por los nuevos amigos que te da el tango, o que algunas personas no quieran escucharte hablar solo de tango. También te pasa que vas cambiando de maestro y a veces subestimás al nuevo o lo sobreestimás en vez de dedicarte pura y exclusivamente a aprender lo que ese maestro tiene para ofrecerte. Porque lo que te ocurre es que ganaste en confianza con tu baile, ya no pensás demasiado en los pasos y lo demostrás bailando más cómodo en la milonga. Y este es el momento en que te probás con diferentes parejas, elaborás sueños de convertirte en un profesional o en alguien de valor para la milonga. Vas a los talleres de tango, a los eventos de tango, tomás seminarios y agudizás tu mirada sobre esos milongueros o bailarines que más te atraen. Un proceso, diría yo, que es maravilloso en cuanto a todo lo que se descubre. Pero si creías que estabas en un nivel superior, te tengo noticias. Hay un nivel avanzado que es más sorprendente. Y ahora seguro que te estarás preguntando, ¿qué aprende un avanzado? ¿Cómo distinguir si sos avanzado? Y esta es la respuesta que puedo ofrecerte, aunque seguramente otros tendrán mucho más para decir. Lo que distingue a un avanzado es el dominio técnico, los movimientos fluidos, precisos y elegantes. Tiene un control total del cuerpo y es capaz de realizar acciones complejas con tanta facilidad que quien lo ve piensa que podría reproducirlos sin ningún esfuerzo. Imagínate que si el nivel intermedio explora la improvisación uniendo figuras, el avanzado crea secuencias originales y más, su forma de bailar tiene un sello, un estilo personal, ya sea por la postura, el modo de conducir o el modo de interpretar a quien conduce, que cualquiera podría reconocer, porque, sea cual fuera el rol, allí se ve la sensibilidad única a la técnica y la plena confianza. Basta decir que una persona en nivel avanzado tiene un conocimiento profundo sobre las orquestas y el modo de interpretarlas. Cuenta con una presencia importante en la pista, toma clases y a veces se presenta en competencias para seguir desafiándose a sí mismo. Por supuesto que esto no es todo y habría mucho más para agregar, pero lo que sí sabemos es que el avanzado siempre se reconocerá un principiante, siempre estará practicando la caminata, la postura y revisando las bases. Si te parece que es así o querés agregar tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal
y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, a mi entender lo importante es no saltearse etapas, no intentes hacer cosas de avanzado si todavía no podés mantenerte sobre un pie con los ojos cerrados durante al menos 10 segundos. Como solemos decir, disfrutá del paisaje más que pensar en la llegada, sobre todo porque en la llegada hay un cartel que dice: el tango nunca termina. Siempre, siempre hay algo para aprender. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.